Dios te bendiga en este hermoso momento. Quiero compartir una enseñanza muy importante. La enseñanza de hoy se llamará con el tema Cómo vivir en el Espíritu. Hoy yo tomé el libro de Gálatas, capítulo 5, en su verso 18. Vamos a ver qué dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, escucha esto con atención: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidia, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta. Escucha esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero vamos a escuchar lo que dice 22. Escucha esto con atención. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, mis hermanos. Amén. En este momento quiero compartir 5 claves para vivir en el Espíritu. ¿Cómo vivir en el Espíritu? Sencillamente, primer clave, la oración. Dice la Biblia: velad pues, porque no sabéis ni viene la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que estar velando en oración. Dice la Biblia: orar sin cesar. Tenemos que estar en oración constante. Todos los días orar. Por la mañana, o en la tarde, o en la noche. Cualquier día que usted tenga ese deseo de orar, ore. Tenemos que orar. Dice la palabra de Dios que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que permanecer en la oración para que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros. Hoy que el Espíritu de Dios viva dentro de nosotros. Que el Espíritu de Dios more dentro del corazón, en nuestra vida. ¿Cómo vivir en el Espíritu? Sencillo: siempre orar, permanecer en la oración, nunca apartarse de la oración, nunca alejarse de la oración, porque la oración es que va a hacer que tú te conectes con tu Espíritu. Para yo permanecer siempre en el Espíritu, permanecer siempre guiado por el Espíritu, tengo que caer en oración siempre. Tengo que permanecer en la oración. La oración es necesaria. Bendito sea el Señor. Orar constantemente. Número 2. Apartarse del pecado o alejarse del pecado. O sea, apartarse de lo que a Dios no le agrada. Pecado puede ser la homicidia, puede ser la hechicería, puede ser la mentira, puede ser el engaño, puede ser la burla, puede ser lo que usted está haciendo en contra del mandato de Dios, en contra de la palabra, el pecado. Todo aquel que no hace la voluntad del Padre, que peca delante de Dios, ya es pecado. Todo aquel que hace lo que a Dios no le agrada, está pecando. Aunque no robe, aunque no mate, aunque no hable mentira, aunque no ande engañando a la gente, aunque no haga hechicería, aunque no haga pleito, aunque no haga lo que haga, pero si tú haces algo que no fue agradado delante de Dios, que delante de los ojos de Dios, para Dios es pecado. Para Dios todo es pecado. No hay pecado grande ni pecado chiquito, santo. Para Dios todo es pecado. Así que tenemos que alejarnos del pecado.
Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que rechazar lo que a Dios no le agrada. Sea la fornicación, sea el adúltero, sea la hechicería, sea lo que sea. Tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que apartarnos. Vivir conforme al Espíritu. Agradar al Espíritu y no agradar a la carne. Santo sea el Señor. Número 3. Vivir en el Espíritu, no en la carne. Aquí lo que vamos a leer, una palabra dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mis hermanos, tenemos que apartarnos de estas cosas. Estas son las obras de la carne, que hay que alejarse de todas estas cosas, porque a Dios no le agrada estas cosas. Y dice: idolatría, hechicería, enemistad, mis hermanos, pleito, celo, ira, contienda, disensiones. Tenemos que alejarnos de estas cosas. Envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. No va a entrar el reino de Dios. Dice la palabra que los perros estarán afuera. Todo aquel que hace las cosas malas delante de Dios, todo aquel que cae en pecado, no va a heredar el reino de Dios. Joven, dama, caballero, apártate del pecado. Vamos a ver, tiene que levantarte, tiene que decirle carne no y al Espíritu sí. Ay, santo, alabado sea el Señor. Es como yo dije anterior, el Espíritu está dispuesto, pero la carne debe. Tenemos que luchar constante con la carne, no hacer las obras de la carne, alejarnos de la carne, apartarnos de esa carne. Comimos con la carne, peleamos con la carne para agradarle a Dios, para agradarle conforme a su voluntad, andar en el Espíritu. Gloria a Dios. Número 4, cómo vivir en el Espíritu. Sencillamente, número 4, estar en santidad, mis hermanos. Dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que estar en santidad. Que yo entiendo, usted me dirá ahora mismo en los comentarios que me van a decir: me varón, pero no soy santo, no soy perfecto. Claro, exactamente, Dios te bendiga por esa respuesta. Pero tengo para decir que tenemos, gloria a Dios, que luchar por nuestra salvación. Tenemos que tener un corazón limpio. Tenemos que tener un vestido, gloria a Dios, vestido limpio. Tenemos que estar sin mancha, sin arrugas. Tenemos que permanecer siempre en santidad. Pero tenemos que permanecer siempre en la santidad. Dice la Biblia: ser santos porque yo soy santo. O sea, tenemos que apartarnos del pecado. Sencillamente, alejarse del pecado. Vivir conforme a la palabra, mis santos hermanos. Vivir conforme a la Biblia. Hacer la voluntad. Tragar a la palabra. Tragar al Padre. Apartarse de las obras de la carne. Y a sujetarse al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu de Dios. Sencillamente, vivir santidad es estar en el Espíritu. Es apartarse de lo que a Dios le agrada. Es apartarse del pecado, mis santos hermanos. Es apartarse de lo que a Dios no le agrada. Es alejarse de todas las cosas. Dejar de escuchar lo que no se debe de escuchar. Dejar de ver lo que no se debe de ver. Dejar de tocar lo que no se debe de tocar. Dejar de caminar a lugares donde no se debe de caminar. Sentir lo que no se debe de sentir, mis santos hermanos. Estar en santidad, mis santos hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Número 5, que es lo último, mis santos hermanos. Para estar en el Espíritu. ¿Sabes cuál es la clave? La última clave más importante. Estar firme. Es permanecer en el Evangelio. Permanecer en la oración. Permanecer en el ayuno. Permanecer en silencio. Permanecer en vigilia. Buscar a Dios, mis santos hermanos. Siempre. Es necesario buscar a Dios. Es necesario permanecer siempre. Mis santos hermanos, tenemos que cada día pedir a Dios que nos ayude a vivir en el Espíritu, que nos ayude a hacer su voluntad,
hacer lo que a Él lo agrada, que tenemos que hacer para Él, mis santos hermanos, hacer la voluntad del Padre, mis santos hermanos, estar en el Espíritu. Bienaventurado el hombre, gloria a Dios, que se aparta del pecado. Gloria a Dios, que dice la Biblia. Oh, alma adúltera, no saber que la enemistad con el mundo es enemistad contra Dios. Como aquel que se hace amigo del hombre, se hace amigo de esta tierra, del mundo, aún de los materiales, se hace enemigo de Dios. Así que aléjate del pecado, apártate, mis santos hermanos. Vamos a santificarnos, vamos a buscar a Dios, vamos a vivir el Espíritu. Recuerda esas 5 claves. La oración, mis hermanos. La oración, la santidad, vivir conforme al Espíritu, no a la carne, y permanecer confiado y firme y hacer la voluntad del Padre y querer el Espíritu Santo en nuestra vida, mis santos hermanos. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.